Bien, hermanos, muy buenos días para todos. Damos las gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede una vez más en este día del Señor para adorarle a través de la exposición, pero también de escuchar la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar una doctrina llamada la expiación particular. Y debemos recordar que en este semestre hemos decidido al principio de cada mes tratar una de las 5 doctrinas de la gracia. Recordemos que la primera doctrina de la gracia que nosotros vimos fue la elección incondicional. La segunda doctrina que vimos fue la depravación total o radical, y hoy nos corresponde precisamente la tercera. La tercera es llamada la expiación particular. Debemos, hermanos, antes de iniciar esta enseñanza, reconocer que de los 5 puntos o las 5 doctrinas de estas doctrinas de la gracia, ciertamente esta es la más difícil de estudiar, y por eso hemos de ser cuidadosos al analizar los pasajes que nos enseñan esta doctrina. Así que quisiera, hermanos, que oráramos a nuestro Señor para pedirle su ayuda, su socorro, y que de esa manera nosotros podamos comprender esta enseñanza de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias por este tiempo y por tu palabra, y queremos, Señor, ahora suplicar a ti que nos concedas comprender y poder disfrutar de lo que esta doctrina de tu palabra enseña. Oh Señor, tú sabes cuán débiles somos, tanto de mi parte, Señor, para tratar de explicar tu santa palabra, pero también la iglesia para escuchar tu santa palabra. Por eso pedimos, tanto para la iglesia como para mí en esta hora, la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Tú eres bueno, Señor, y te damos las gracias en Jesucristo. Amén. La expiación particular, hermanos, es una doctrina que va a tratar principalmente de resolver una pregunta. Y esta pregunta es: ¿murió Cristo, hizo expiación Cristo por todas las personas del mundo, o hizo expiación Cristo únicamente por los escogidos del Padre? En esta enseñanza voy a afirmar y a defender precisamente el hecho de que las Escrituras enseñan que Cristo murió únicamente por los escogidos y no por todas las personas que han existido. Para ello quisiera en primer lugar, hermanos, a manera de introducción, tratar de definir lo que es la expiación para poder entender mejor de qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué es la expiación? La expiación, en unas palabras cortas, es el pago o el rescate que Cristo hizo por pecadores. Eso es la expiación, el pago o el rescate que Cristo hizo por pecadores a través de entregar su propia vida. Pero déjenme poner esto en un contexto más amplio. Desde que la humanidad cayó en Adán, allá en el huerto del Edén, fue despertada, en un sentido, la justicia de Dios. Dios debe ahora castigar a la humanidad por la rebelión que la humanidad tuvo siendo representada por Adán. La justicia que Dios demanda para con el pecador es la muerte, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Pero esta muerte es una muerte eterna. Y cuando el pecador muera eternamente, entonces la justicia de Dios se habrá satisfecho. Sin embargo, al mismo tiempo que Dios tiene que ajusticiar a la humanidad por su pecado, Dios también quiere salvar a una humanidad. Dios también quiere demostrar misericordia. Y entonces surge aquí un dilema. ¿Cuál es el dilema?
El dilema es que Dios tiene que castigar a los pecadores, pero al mismo tiempo Dios quiere salvar a los pecadores. Y la pregunta sería, ¿cómo salvar a los pecadores y hacerles justicia al mismo tiempo? ¿Cómo darles la merecida justicia, pero al mismo tiempo mostrarles misericordia? Eso es un dilema muy grande. Y el único que soluciona este dilema es el Señor. ¿Qué hizo el Señor para solucionar este problema de la justicia y de la misericordia? Dios envió a su Hijo Jesucristo, el cual es el Dios verdadero, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario. Así que entendemos que Cristo muere en la cruz para pagar por los pecados de una humanidad que iba a ser salvada. Y de esa manera Dios satisface su justicia descargándola en Cristo y al mismo tiempo puede hacer misericordia para salvar. Dios solucionó el dilema eterno que había. Dios fue satisfecho en su justicia, su ira fue quitada a través del sacrificio de Cristo, y entonces el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el evangelio, ¿no? Y eso es la expiación, y eso es lo que nosotros enseñamos. Pero la pregunta que vamos a tratar de solucionar en esta mañana es: en esa expiación, en esa muerte de Cristo, ¿Cristo estaba salvando o estaba muriendo por los pecados de todas las personas que han existido? ¿O Cristo estaba pagando únicamente por los pecados de sus escogidos? Tenemos dos opciones para responder a esta pregunta. Primero, podríamos decir que Cristo efectivamente murió por los pecados de todas las personas, sin excepción, todos. No obstante, al decir esto, hermanos, tendríamos que afirmar que Cristo pagó por el pecado de todos, pero que en realidad no salvó a nadie, sino que la salvación va a depender entonces de la decisión de los pecadores. Cristo murió por todos, pero Él no salvó a nadie, porque todo depende de si el pecador acepta o no acepta el sacrificio que hizo Cristo. En ese sentido, estaríamos diciendo que Cristo es un salvador no poderoso, porque Él muere en la cruz para salvar, pero no salva a nadie, sino que la decisión final se halla en las manos del hombre. Entonces, decir que Cristo murió por todos sugiere este gran problema teológico de que la salvación depende del hombre. Pero en segundo lugar, podríamos responder que Cristo murió solamente por sus escogidos, que en la cruz Él pagó eficazmente por el pecado de ellos, y diciendo, por ejemplo, que Cristo murió por 100 pecadores, esos 100 pecadores se van a salvar. Así que, ¿cuánto es el porcentaje de efectividad? El 100%. Diciendo esto, entonces, afirmamos que Cristo tiene un poder eficaz, que Cristo es un Salvador verdaderamente poderoso para salvar a los pecadores que Él se propuso salvar. Entonces, noten que lo primero, una expiación universal de todos, le resta el poder salvador al Señor. Pero una expiación particular enaltece el poder del Señor, aunque limita, digámoslo así, el alcance, ¿no? El alcance de las personas que van a ser objeto de la obra salvadora. Y por eso uno podría preguntar, ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia limita el poder o limita el alcance? Ciertamente, hermanos, vamos a ver hoy que la Biblia limita el alcance, pero el poder de Cristo no. Cristo es un Salvador poderoso. Ahora, quiero hacer una advertencia, y es que no negamos, hermanos, no negamos que Cristo tenga el poder para salvar a todas las personas. Eso lo creemos. Pero afirmamos, hermanos, que Cristo no tenía la intención de salvarlos a todos en la cruz, sino que tenía la intención solamente de salvar a sus escogidos. Y eso es lo que vamos a comprobar a través de las Escrituras
en esta mañana. Lo haremos a través de 4 cosas. En primer lugar, veremos unas afirmaciones bíblicas sobre la expiación particular. Después hablaremos de unos argumentos bíblicos a favor de la expiación particular. Después daremos respuesta a algunas dificultades que se presentan. Y por último haremos unas aplicaciones finales. Así que empecemos, hermanos, viendo las afirmaciones bíblicas acerca de la expiación particular. Hay textos que afirman que Cristo murió únicamente por los escogidos. Vamos a mirar 3 grupos de estos textos. En primer lugar, veamos los textos de la Cena del Señor. Yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 26 y los 4 textos que hablan sobre la Cena del Señor muestran que la expiación de Cristo no es por todas las personas, sino solamente por un grupo de escogidos. Aunque tengo 4 textos aquí, vamos a ver solamente uno que es el representativo. Los otros 3 están en Marcos, Lucas y en 1 Corintios 11. Pero veamos Mateo 26, versículo 28. Dice este pasaje así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Noten que el texto no dice que por todos es derramada para remisión de los pecados, sino que el texto dice por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tanto Marcos como Lucas, como el apóstol Pablo en 1 Corintios, dicen que la sangre de Cristo no se derramó por todos, sino que se derramó por muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Estos muchos son los escogidos del Señor. Pero veamos también, hermanos, ahora los textos de los grupos definidos, así los vamos a llamar, los textos de los grupos definidos. La Biblia habla de unos grupos definidos por los cuales Cristo se entregó. Vamos a un pasaje ahí en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Miren lo que Cristo tiene como intención en palabras de Mateo. Mateo 1, 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará al mundo. No dice eso, dice a su pueblo de sus pecados. Cristo en este pasaje vino en particular para salvar a su pueblo por sus pecados. Ese es el primer grupo definido, un pueblo por el cual Cristo vino a entregarse. Pero asimismo también Juan capítulo 10, vamos allá y veamos también otro grupo definido. El grupo definido que veremos en Juan 10 es las ovejas, las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11, voy a leer para ustedes, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí se dice de Cristo que vino a dar su vida únicamente por las ovejas. Este es el segundo grupo definido. Debemos preguntarnos, ¿quiénes son estas ovejas de las que habla este pasaje? ¿Son acaso las ovejas todas las personas? La respuesta es no. El mismo contexto de este pasaje nos deja ver que las ovejas son aquellos escogidos. Veamos el versículo 26. Jesús reprende a los líderes religiosos de Israel y les dice lo siguiente: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Miren, noten algo aquí. El pasaje no dice que para ser ovejas tenemos que creer. Eso no es lo que dice. Dice que antes de que creamos, en un sentido, ya somos ovejas del Señor. De manera que lo que está diciendo aquí es que las ovejas son ovejas cuando son escogidas por el Señor. Y el escogido que es oveja va a creer. Así que, ¿quiénes son las ovejas en el contexto de Juan 10? Únicamente los escogidos. ¿Por quiénes vino el pastor a dar su vida? No por los cabritos, sino por las ovejas. De manera que este es el segundo grupo definido por el cual Cristo muere. Más adelante, en Juan capítulo 15, versículo 13, hallamos otro grupo definido. Voy a leer para ustedes, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. En este pasaje, el grupo definido que encontramos son amigos. Cristo vino para dar su vida por sus amigos, para hacer expiación por ellos. ¿Y quiénes son sus amigos? En el contexto inmediato, sus amigos son los discípulos, pero en un contexto extensivo, sus amigos son todos los creyentes o por los cuales Cristo moriría. Pero también más adelante en Hechos capítulo 20, versículo 28, el Señor declara que Él vino a entregar su vida únicamente por su rebaño y por su iglesia. Leo para ustedes Hechos 20, 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo murió, entregó su vida por su iglesia, que aquí es descrita también como el rebaño del Señor. Pero también, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 25, leo para ustedes, el Señor afirma que su sacrificio ha sido por su esposa. Miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Dice, se entregó a sí mismo por ella. En este pasaje podemos ver que Cristo se entregó únicamente por su esposa. Y esto es relevante, hermanos, porque ¿a cuántas esposas un hombre puede tener? ¿Cuántas? Solamente una. ¿Por cuántas debe sacrificarse? Solamente por una. Y eso fue precisamente lo que Jesucristo hizo. Él solamente murió por una, Él solamente se sacrificó por una, que son todo el grupo de los escogidos. Aquí no dice que Él murió por todo el mundo como si tuviera más esposas, sino que solamente tiene una. De manera que este pasaje es claro y contundente para decir que Cristo murió solamente por sus escogidos. Ahora, además de los textos de la Cena del Señor, de los textos de los grupos definidos, también hay unos textos con sujetos definidos. Yo quiero citar algunos de estos, no todos porque se nos iría el tiempo. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8, un pasaje conocido. El apóstol Pablo les dice a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes son estos sujetos definidos que se ven aquí? Son Pablo, nosotros, y los romanos. Pablo y los romanos. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. No, dice Cristo murió por nosotros. Entonces, el lenguaje de Pablo en las epístolas siempre es un lenguaje particular. Cristo murió solamente por aquellos a los que Pablo les estaba escribiendo. Más adelante, por ejemplo, nos encontramos con 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, en el cual el apóstol dice: al que no conoció pecado, por nosotros, otra vez sujetos definidos, lo hizo pecado, para que nosotros, los mismos por los que Cristo iba a morir, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces son pasajes claros, hermanos, que nos hablan acerca de personas definidas. Hay otro pasaje que nos ayuda también y es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. No Juan 3:16, sino Primera de Juan 3:16. Este texto dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por los hermanos. Este pasaje dice que Cristo se entregó otra vez por nosotros. Ahora, también, hermanos, hay unos textos que afirman que la muerte de Cristo hizo algo en la cruz. Y quiero permitirme explicar qué quiero decir con esto. La Biblia afirma en varios pasajes que la muerte de Él en la cruz realmente consiguió salvar.
No obstante, los que hablan acerca de una expiación universal dicen que la muerte de Cristo solamente hizo posible una salvación. Es muy diferente decir de que Cristo salvó poderosamente a decir que Cristo hizo posible la salvación. Si afirmamos la expiación particular, vamos a decir que Cristo salvó. Si decimos que Cristo murió por todos, vamos a decir que Cristo no salvó, aunque sí hizo posible para el que quiera. Vamos a ver cuál es el lenguaje de la Biblia. El lenguaje de la Biblia, hermanos, es que efectivamente Cristo salvó en la cruz. No solamente hizo posible, sino que Él salvó en la cruz. Yo tengo 10 textos aquí, de los cuales vamos a citar solamente algunos, y quizá más tarde yo les voy a enviar el documento para que ustedes puedan ver los otros versículos. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6, versículo 6, y veamos cómo la muerte de Cristo realmente salva a aquellos por los que Él se entregó en la cruz. Romanos capítulo 6, versículo desde el 5 podemos leerlo, dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten que aquí, cuando Cristo está muriendo, hay un grupo que también está siendo crucificado con Cristo. Por eso dice el versículo, juntamente crucificados con Él. Es decir, que cuando Cristo estaba muriendo, había un grupo que también estaba muriendo. ¿Y qué pasa con ese grupo? Según el versículo 6, dice ahí que el cuerpo de pecado es destruido a fin de que sirvamos a Dios. En la muerte de Cristo realmente se soluciona nuestro pecado, nuestro cuerpo de muerte muere en la cruz y nosotros resucitamos a vida nueva. Ahora, ¿estaba Cristo unido a todo el mundo cuando murió? Por supuesto que no. ¿Todas las personas murieron a su pecado? Por supuesto que no. ¿Todas las personas viven para Dios hoy? Por supuesto que no. ¿Eso a quiénes les ocurre? Solamente a los que estaban unidos a Él en la cruz. Por eso, este pasaje confirma la expiación particular. Vamos a otro, Gálatas capítulo 3, versículo 13, leo para ustedes, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la cruz, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo fue colgado en la cruz, estaba pagando por la maldición que la ley había traído sobre pecadores. Y una vez que muere en la cruz, libra a aquellos de esa maldición bajo la cual estaban. Hermanos, les hago la pregunta: ¿todo el mundo ha sido librado de la maldición de la ley? Por supuesto que no. Hay personas que todavía siguen estando bajo la ira, es la maldición, la ira de Dios por sus pecados. De manera que Cristo no pudo haber muerto por el mundo, porque esas personas siguen en su vida de maldición y en su vida de rebeldía. Ahora, hermanos, estos textos que hemos visto son textos muy claros y hay otros más, pero por ahora quiero citar estos. Ahora, en segundo lugar, quiero argumentar bíblicamente a favor de la expiación particular y quiero dar 3 argumentos que son muy sólidos y muy fáciles también de comprender. En primer lugar, quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Y el primer argumento es este: la expiación particular de Cristo encaja con la unidad de propósito de la divinidad. Es el primer argumento. La expiación particular de Cristo encaja con la unidad de propósito en la divinidad. ¿Cómo así? Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que el plan de redención en el que participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Y tanto el Padre tiene el mismo propósito, como el Hijo tiene el mismo propósito, y el Espíritu también tiene el mismo propósito. Entonces, antes de la fundación del mundo, el Padre escogió a un grupo determinado y contado
para salvación. Y entonces el Padre, antes de la eternidad, le dice al Hijo: ve, haz mi voluntad, quiero que los salves. Y el Hijo se encarna, vive y muere únicamente por este grupo de escogidos que el Padre le entregó. Y después, en la historia, el Espíritu va a aplicar la redención que Cristo ganó a estos escogidos por los que Cristo murió y a aquellos que el Padre había escogido. De manera que el Padre tiene el propósito de salvar a un grupo, el Hijo los rescata en la cruz y el Espíritu les aplica la redención. Este pasaje que vamos a mirar nos dice exactamente eso que acabo de argumentar. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vemos al Padre implícitamente en este versículo. Dice allí: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este pasaje se está hablando acerca de la elección incondicional, de aquel plan que el Padre diseñó para salvar a un grupo particular de personas. En el versículo 30 vemos la obra del Espíritu. Noten esto: y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas de estas acciones son la obra del Espíritu Santo. Pero, ¿dónde está Cristo? Ahí está el Padre, implícitamente, está el Espíritu, con el mismo propósito. Pero ¿dónde está Cristo? Pues hermanos, no hay que cortar el versículo ahí. Miren el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y noten esto: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo les hago una pregunta, hermanos, y es: ¿a quién se refiere el todos nosotros del versículo 32? La respuesta es: el todos nosotros se está refiriendo a los del versículo 29, a los que antes conoció. De manera que a los que el Padre escogió fueron aquellos por los que Cristo murió en el versículo 32. Así que en este pasaje podemos ver la unidad de propósito que hay en la divinidad. El Padre escoge, el Hijo muere por ellos y el Espíritu les aplica la redención. Pero veamos otro pasaje para argumentar esto. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Voy a leer para ustedes. Dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Verso 38 de Juan 6: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Cristo, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es esa voluntad? Verso 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Noten cómo aquí Cristo declara que Él vino al mundo no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Salvar a un grupo de escogidos en particular. De manera, hermanos, que si afirmamos que Cristo escogió a un grupo, que el Padre escogió a un grupo desde antes de la eternidad, pero que Cristo vino y murió por otro grupo, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos quebrantando la unidad de propósito que hay en la Trinidad misma. Y eso es algo teológicamente incorrecto. Más bien, si afirmamos que Cristo muere por el mismo grupo que el Padre escogió, estamos dando importancia a esa unidad de propósito de la Trinidad. Ahora, hermanos, veamos un segundo argumento. La muerte particular de Cristo es la intención de Cristo al ir a la cruz. Hermanos, nosotros no podemos conocernos las intenciones del corazón porque ciertamente estas son ocultas al ojo humano. Tampoco podemos, en un sentido, conocer las intenciones del corazón del Señor Jesucristo porque es imposible. Pero para nuestro gozo y provecho en la fe, la Biblia dice cuáles eran las intenciones de Cristo al morir en la cruz. Yo quiero que veamos un par de pasajes
para ver cuál era la intención de Cristo cuando fue a la cruz. ¿Fue su intención morir por todos o fue su intención morir para salvar a algunos? Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. El mismo Cristo nos dice cuál era su intención y hemos de creerle a Él. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y miren la intención aquí declarada, y para dar su vida en rescate. ¿Por todos? No. Dice, por muchos. De manera que este pasaje comprueba que las intenciones de Cristo son morir por un grupo de escogidos que ciertamente aquí se define como muchos. ¿Por qué se define como muchos? Porque es que los escogidos son muchos. Porque a veces uno tiende a pensar que como no murió por todas las personas, entonces murió por unos poquitos. No son muchos realmente los escogidos en todas las épocas de la historia de la redención. Hay otro pasaje, Lucas 19:10, muy similar también, que nos declara, bueno, es el pasaje paralelo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten que la intención de Cristo es venir a buscar un grupo en particular que se había perdido. Estos escogidos que estaban en un estado de muerte y condenación. Ahora, hermanos, un tercer argumento. Ya vamos dos. Primero es la unidad de propósito de la divinidad. El segundo es la intención de Cristo. Pero el tercero es que la expiación particular de Cristo exhibe la equidad divina. Ese es el tercer argumento, la equidad divina. ¿A qué me refiero con esto? Permítanme colocarles un ejemplo. Si ustedes van a la tienda y ustedes compran o pagan para comprar 10 panes, ¿cuántos panes ustedes esperan recibir? Ciertamente esperan recibir esos 10 panes por los cuales pagaron, no más y tampoco menos. Eso es, en un sentido, equidad, ¿no? Exactamente así aplica en el caso de Cristo. Cristo vino a pagar por el pecado de un grupo, hipotéticamente digamos 100, ¿y cuántos de esos 100 Él va a recibir? Los 100. La salvación es 100% eficaz porque salva a todos aquellos por los cuales murió. Pero hay otra cosa en la equidad también que es importante decir aquí. Cristo muere en la cruz para quitar la ira de Dios de sobre las cabezas de los escogidos. Ahora, si nosotros afirmamos que Cristo murió para quitar la ira de todas las personas, podríamos preguntar, ¿por qué entonces Dios descarga su ira otra vez en el infierno contra los pecadores si ya la descargó sobre la persona de Cristo por todas las personas? Es decir, que Dios no estaría siendo equitativo ni justo, porque estaría descargando su ira del mundo en Cristo y después a los que se condenan les vuelve a descargar la ira, una doble ira. Y eso es un concepto teológicamente ajeno a las Escrituras. Dios no es uno que castiga doblemente. ¿Por qué se condenan entonces las personas? Ciertamente se condenan por sus pecados, porque son rebeldes para con el Señor. Cristo tampoco hizo el pago por ellos. Ellos tampoco quieren creer. Entonces ellos son responsables de su propio pecado. Pero la ira fue quitada, hermanos, eficazmente de los escogidos. Y por eso es que estos pueden ir a la presencia del Señor. Ahora, hermanos, permítanme decir algo más. Miren, si decimos que Cristo murió por todos, eso necesariamente, aunque no lo digan así, los defensores de la expiación universal no lo digan así, eso necesariamente nos va a llevar a la conclusión de que todos deberían ser salvos. Esa es la conclusión a la que se tiene que llegar teológicamente, porque si Cristo pagó por los pecados de ellos, si los reconcilió con Dios en la cruz, si los redimió de la maldición, ellos deberían ser salvos. Pero ¿eso es lo que pasa en la experiencia? Por supuesto que no.
De manera que si afirmamos la expiación universal, tendremos que consecuentemente, así no queramos, afirmar que todos se van a salvar. Pero si afirmamos que Cristo murió solamente por un grupo de escogidos, debemos afirmar que solamente ese grupo de escogidos se va a salvar, y esa es la realidad. Ahora, ya hemos visto dos cosas hasta aquí, hermanos, en nuestro argumento. Primero, hemos visto unos textos claros sobre la doctrina de la expiación particular. En segundo lugar, hemos visto unos argumentos bíblicos a favor de la expiación particular. Ahora, veamos una respuesta a las dificultades que se presentan con esta doctrina. La principal dificultad, hermanos, que se presenta con esta doctrina es el uso que la Biblia hace de la palabra mundo y de la palabra todos. A veces cuando uno lee en la Biblia pasajes que dicen Cristo murió por todos, o Cristo murió por el mundo, o Cristo es el Salvador del mundo, uno con esos pasajes podría afirmar que Cristo murió por cada una de las personas. No obstante, tenemos que ser cuidadosos, y voy a explicar por qué. El apóstol Juan es el que mayoritariamente utiliza la palabra mundo en la Biblia. 78 veces la utiliza en sus epístolas y también en el evangelio que lleva su nombre. Y esta palabra mundo no siempre es usada de la misma manera, y casi nunca, hermanos, casi nunca es utilizada para decir cada una de las personas que han existido y existirán. Permítanme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, para que veamos que Juan, el apóstol, cuando usa la palabra mundo, la usa de muchas maneras, que no necesariamente siempre es cada persona que ha existido. Miren el versículo 10 de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, miren, ahí apareció mundo. Después dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuántas veces aparece la palabra mundo aquí? Aparece 3 veces. Y en estas 3 veces, el uso que Juan le da es diferente. Las 3 veces en un mismo versículo, los usos son diferentes. Por ejemplo, cuando dice, en el mundo estaba, ¿a qué se está refiriendo mundo ahí? Al planeta Tierra, especialmente a la ubicación geográfica de Israel, porque Cristo vino a ese lugar. Pero después dice, y el mundo por él fue hecho. ¿Ese mundo a qué se refiere? A toda la creación en general que Cristo mismo había hecho. Y el tercer mundo, ¿a qué se refiere? Dice, pero el mundo no le conoció. Se está refiriendo a personas que son no creyentes. Entonces, mire que en un versículo Juan utiliza de 3 maneras diferentes la palabra mundo. Por eso, hermanos, el consejo aquí es que cuando ustedes encuentren un versículo que parece hablar de que Cristo murió por el mundo, no pueden ustedes interpretar rápidamente el significado de mundo como si fuera cada persona en particular. Veamos un ejemplo. Vamos a Juan 3:16, que es uno de los pasajes que más se utiliza para defender la doctrina de la expiación universal. Y veamos cómo usa Juan la palabra mundo. Juan 3:16, leo para ustedes, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí ese mundo significa cada una de las personas que han existido. Entonces, ¿cuál es el consejo? No tan rápido, no tan rápido. ¿De qué está hablando Juan? Entonces, la palabra mundo aquí, hermanos, podría significar, como algunos han sugerido, por ejemplo, el mundo no en su cantidad, sino el mundo en su cualidad. O sea, ¿por cuál mundo murió Cristo? Murió por un mundo que era perverso contra él. No está diciendo que murió por cada una de las personas de ese mundo, no es cantidad, sino es mundo en cualidad. Murió por un mundo que era rebelde a él. Eso puede ser una forma de explicar esta palabra mundo que aparece aquí.
Pero otra forma también de explicar esta palabra mundo es que efectivamente Cristo murió por un mundo. ¿Cuál es ese mundo? El mundo futuro o el mundo profético o el mundo escatológico que será conformado por todos aquellos que serán redimidos, el mundo salvado. Eso es otra manera también de explicar mundo, pero no necesariamente significa allí que sea cada una de las personas que han existido. Otra manera como se puede sugerir la interpretación de esta palabra mundo, que es más consecuente tal vez con lo que Juan siempre ha dicho aquí, es que mundo para Juan es la inclusión de tanto judíos como de gentiles. Y entonces, ¿mundo qué es? Mundo es que todas las razas del mundo van a poder alcanzar salvación, pero no todas las personas. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Estamos respondiendo a las dificultades, algunos pasajes difíciles, que me parece a mí, hermanos, a mi juicio, que no son objeciones reales a la doctrina, sino simplemente dificultades a la doctrina. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces mira, tú lees este versículo, y a ti te parece que ahí dice, por los nuestros, pero también por los de todo el mundo, es decir, que Cristo murió por todas las personas. Pero hay que entender lo que Juan está diciendo aquí. Primero, nuestros, esos sujetos que aparecen ahí por los nuestros, ¿quiénes son? Entonces, en el contexto del capítulo 2 y el capítulo 1, Juan ha estado hablando de los apóstoles. Si ustedes ven los primeros versículos del capítulo 1, ahí él está hablando de que nosotros vimos al Señor Jesucristo, lo escuchamos, lo palpamos. Entonces, nosotros, en el versículo 2, es una referencia a los apóstoles. Cristo había muerto por el pecado de los apóstoles, por nuestros pecados. Apóstoles que eran judíos. Y ahora Juan dice, pero no solamente por pecados de los judíos murió el Señor, sino también por los de todo el mundo. Es decir, por las demás personas de las otras razas, como se consideraba en aquel tiempo. Eso quiere decir los gentiles. Así que mundo para Juan es la inclusión de tanto judíos como gentiles. Eso entiende Juan por mundo. Hay otro pasaje, hermanos, vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Son pasajes difíciles que estamos resolviendo a la luz de los contextos mismos de la Escritura. 1 Timoteo capítulo 2, verso 6. Miren lo que este pasaje dice, que si uno lo lee rápido, sin considerar el contexto, llega a una conclusión universalista de la expiación. Dice así, hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, dos cosas aquí. Primero, cuando dice todos, ¿a cuáles todos se está refiriendo? Se está refiriendo a los todos del contexto del capítulo 2. Por ejemplo, en el versículo 1, él dice que, el 1 y el 2, él dice que se hagan oraciones por todos, por todos. La pregunta es, hermano, ¿tú oras por cada una de las personas del mundo? No. ¿A qué se está refiriendo entonces Pablo aquí? Se está refiriendo que oremos por las diferentes clases sociales o civiles que hay. Ese es el contexto, por los reyes, por los que están en eminencia. Entonces hay que orar por todos, no importa de qué clase social o de qué funcionalidad tengan en una sociedad. Entonces el todos del versículo 5 no es todos igual que interpretamos el versículo 2 de la oración, sino que es un todo restringido a personas sin distinción y no sin excepción. Eso es lo que significa aquí. Ahora, permítanme poner otro ejemplo del uso de la palabra todos. Si yo les digo, hermanos, todo Bogotá fue a ver el partido de la Selección Colombia en el Campín. ¿Qué estoy diciendo? Realmente cada ciudadano de los 8 millones que hay en Bogotá fueron a ver el partido en el Campín. No, ni siquiera caben en el estadio. ¿A qué me refiero con todos? Solamente es una forma general de decir que todos los que les gusta el fútbol o todos los que pudieron entrar a ver el partido. Asimismo, la Biblia usa la palabra todos.
Muy bien, hermanos. Ahora, ya hemos visto tres cosas: afirmaciones, argumentos y respuesta a algunas dificultades. Ahora vamos a terminar con unas aplicaciones respecto a esta doctrina. En primer lugar, la expiación particular, hermanos, como hemos dicho, enaltece la soberanía y el poder de Dios en la salvación. Recuerden, si decimos que Cristo murió por todos, realmente no murió por nadie, porque la salvación se va a dejar en manos ¿de quién? Del pecador. Decida usted a ver si se salva o no. Cristo hizo posible la salvación para todos, pero decida usted. Entonces, la soberana decisión se deja en manos del hombre, y eso no es correcto. Ahora, si afirmamos que Cristo murió por un grupo en particular y que de eso es lo que depende la salvación de estos, entonces Cristo es un Salvador soberano y poderoso. No depende del libre albedrío de las personas que decidan o no decidan por Cristo, sino depende del libre albedrío de Cristo, si Él decidió morir en la cruz por ellos o si no lo decidió así. Así que la salvación es soberanamente de Cristo y no de nosotros. Ahora, hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos no es: ay, ¿será que Cristo murió por mí? ¿O será que no murió por mí? Eso seguro no murió por mí. Bueno, esa no es la pregunta y el tipo de argumento. La pregunta y el tipo de argumento que nosotros debemos hacer es: ¿ya creí en el Señor Jesucristo de todo corazón? ¿Ya me arrepentí de mis pecados? ¿Ya estoy viviendo de acuerdo a lo que manda su palabra? Y si esas respuestas son sí, 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 es porque muy probablemente o muy seguramente Cristo sí murió por mí, porque yo estoy experimentando los efectos de la cruz. Ahora, si Cristo no nos salvó en la cruz, hermanos, no seremos salvos. Pero si Cristo nos salvó en la cruz, seremos salvos. Ahora, en segundo lugar, la expiación particular humilla el ego del ser humano. Humilla el ego del ser humano. Porque a nosotros nos gusta mucho decir que la salvación depende de nuestra decisión o de nuestro poder soberano. Incluso decimos nuestra fe. Ponemos nuestra confianza en nuestra fe. No hay que poner nuestra confianza en nuestra fe, hay que poner nuestra confianza en Cristo para poder ser salvos. Así que decir que Cristo murió por los escogidos humilla nuestro ego, porque nos roba el mérito a nosotros. Pero en tercer lugar, hermanos, la expiación particular conmueve el corazón. Porque cuando tú piensas, cuando tú meditas en el hecho de que en la cruz Cristo estaba pensando en unas personas en particular, de las cuales tú eras uno de ellos, eso debe contristar y sobrecoger el corazón, y eso debe llevarnos a agradecer al Señor por habernos tenido en cuenta, no porque fuéramos mejores, sino porque Él ha sido bondadoso con nosotros. Murió por ti, te escogió por ti. Eso es lo que Pablo enseña en las epístolas a las iglesias. En cuarto lugar, hermanos, la expiación particular impulsa nuestra adoración. ¿Cuáles son los atributos de Dios que más brillan en la expiación particular? Al menos los que hemos visto hoy son su poder y su unidad. Hoy en la oración recordábamos que Dios es todopoderoso. No solamente es muy poderoso, sino es todopoderoso. Él tiene todo el poder. Y ese poder se demuestra salvando eficazmente en la cruz a un grupo de escogidos. Pero también vemos unidad, como el Padre con el Hijo, con el Espíritu, andan en perfecta armonía en cuanto al plan de redención se refiere. Y eso nos debe impulsar así, hermanos, a adorar al Señor por su poder y por su unidad. Pero en quinto y último lugar, hermanos, la expiación particular promueve la santidad. Pues, ¿cuál es el efecto de la muerte de Cristo? El efecto de la muerte de Cristo es purificar, salvar, perdonar, transformar. Así que aquellos por los cuales Cristo ha muerto vivirán santamente, vivirán limpiamente delante del Señor. Y digo, hermanos, para terminar, que al final el mundo será salvo.
el mundo será salvo. ¿Cuál mundo? El mundo de los que el Señor escogió. Así que, hermanos, les animo a poder considerar estos pasajes, pero también les animo a que si hay personas aquí que no han confiado en Jesucristo todavía, o que dicen haber confiado, pero sus vidas no demuestran esa transformación que sí o sí debe haber, yo les animo y les invito a que se arrepientan de sus pecados, a que confíen en Jesucristo y a que puedan abrazarlo con todas las fuerzas del corazón, porque muy posiblemente Él haya también muerto por tus pecados. Vamos entonces, hermanos, a orar y de esa manera terminamos. Señor, te damos gracias en esta mañana, tarde. Te adoramos, Señor, por tu poder y unidad, porque la salvación, Señor, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso es lo que hemos visto hoy, Señor. La expiación particular se ajusta a lo que toda la Biblia enseña acerca de ti. Pedimos, Señor, que si estamos batallando con esta doctrina, seguramente tú nos des, Señor, sabiduría para tratarla con cuidado y para estudiar como tú nos mandas a hacerlo. Y pedimos, Señor, por aquellos que no han confiado en ti, para que lo hagan pronto, para que tú los llames a través de tu poder también. Gracias te damos por tu palabra en Jesucristo y te adoramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Continuamos adorando a nuestro Señor.